comunicación con nosotros la diputada Lisa Claros, diputada potosina. Diputada, le agradezco mucho por este contacto. Estos contratos que tienen que ver con el litio, que el gobierno está tratando de hacer que se aprueben lo más antes posible, lo dijo en su mensaje el presidente del Estado, en el mensaje del 22 de enero, que son claves para el desarrollo del país. La pregunta es, ¿cómo recibe Potosí esto? Recordemos que había una ley de litio que al final parece que se ha dormido y no avanza. En ese sentido, ¿cómo están viendo ustedes estos contratos? ¿Ya los conocen? Muy buenos días a todos los que están en sintonía de su audiencia. Mire, hasta horas del día de ayer no tenemos en nuestras manos los contratos de manera oficial, ni como se había solicitado a través de la comisión de manera legalizada, teniendo en cuenta que yo soy miembro del comité y de la comisión. Entonces, como primer aspecto, el presidente de ILB menciona y dice que se ha aprobado en el comité de manera técnica. Esto es totalmente falso, porque en el comité ha abandonado el representante de Comunidad Ciudadana precisamente por este defecto, porque no se ha cumplido con entregar la documentación para que pueda ser analizado y respaldado por nuestra instancia. Segundo, que yo los reto a un debate no simplemente técnico, sino también jurídico, para ver los alcances y el desastre de contrato que pretenden que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos tenido acceso al contrato y a los anexos. Nos hemos dado modos para tener acceso a esta documentación, teniendo en cuenta que no tiene que ser secreto de Estado. Cualquier boliviano tendría que tener acceso a esta documentación. Entonces hemos hecho el análisis. Realmente son catastróficos para el Estado boliviano y muchísimo peor para lo que es la región sudoeste de Potosí y para el departamento de Potosí. Primero, que no se tiene una ley del litio aprobada, con lo que nos tendríamos que regir a la ley minera 535, donde establece un 3% de regalías, y de estos 3%, disminuyendo las alícuotas, nos queda un 1%. Este 1% de regalías llegaría con suerte al departamento. Imagínense lo que llegaría a los municipios, ¿no? Entonces, y en contraparte tenemos, referente a lo que son la zona, un desastre medioambiental sin precedentes históricos, y luego que se permiten estos contratos que las transnacionales puedan hacer el uso de hasta 3.500 litros por hora de agua. Imagínense, o sea, en estas zonas hay una crisis hídrica, y resulta que el gobierno pretende que nosotros firmemos un contrato donde les permite a estas transnacionales el uso indiscriminado, desmedido de agua. ¿Esto qué significa? Que las poblaciones aledañas se van a quedar sin este recurso importante, porque el contrato es específico y menciona que esas transnacionales pueden explorar todos los ojos y vertientes de agua que les sea necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo un gobierno, cómo tu gobierno va a firmar para que tú te quedes sin este recurso importante, agua? Esto realmente es una vergüenza de gobierno que no piensa en los pueblos indígenas, que no piensa en el medio ambiente. Por otra parte, ya yéndonos a la parte técnica y jurídica, estos contratos le dan, sobre todo a la transnacional rusa, bueno, a la transnacional rusa le dan por 20 años y a la China le dan hasta por 42 años que puedan tener el control de los salarios. ¿En qué consisten estos contratos? Consisten en que van a venir a hacer una inversión, cada una de aproximadamente $1.000 millones. En esta inversión ellos van a construir las plantas, o sea, estamos hablando de la construcción de plantas del método EDL, que es el método de extracción directa del carbonato de litio. En este contrato establece que nosotros, a través de ILB, les tenemos que pagar todos los gastos de operación. ¿Qué significan los gastos de operación? Les pagamos el personal, el transporte, la energía, todo lo que tenga que ver con los gastos de operación. Incluso les pagamos el transporte que van a tener que llevar hasta donde quieran vender. Por otra parte, nosotros, como Estado boliviano, no tenemos la soberanía, porque en el contrato establece que prioritariamente se les tiene que vender a ellos el litio.
¿vale? Y posterior a ello, les tenemos que pagar un 12% de interés por la inversión que vienen a hacer. O sea, primero vienen, invierten, les vendemos obligatoriamente al litio, les pagamos todos los gastos de operación, tienen el control por aproximadamente 50 años, y aparte de ello, esto es lo más grave, que no hay la transferencia de tecnología. ¿Esto qué significa? Ellos vienen, hacen su negocio, les pagamos hasta el último centavo con intereses, ¿ya? Y luego se van, dejan todo un desastre ambiental, se van y no nos dejan la tecnología, ¿no? Y si nosotros más adelante queremos decir, pues no, o sea, no nos conviene el negocio de litio con esas transnacionales, queremos que se vayan, tenemos que indemnizarlas y pagar hasta el último centavo de la inversión que hasta ese momento van a venir a realizar. Entonces, dicho esto, ¿dónde está primero la soberanía que nosotros tenemos como Estado boliviano? Eso es peor que la capitalización, porque con la capitalización tenías como un acuerdo con las transnacionales donde había un control mutuo. En este caso, YLB no tiene ningún control, ¿no? Es más, YLB tiene que entregar todos los estudios, documentación, todo lo que las transnacionales requieran, que hasta ahora hemos hecho como Estado boliviano en litio, tenemos la obligación de entregarles a estas transnacionales, para que con eso ellos avancen, ¿no? Entonces, dicho todo esto, ¿dónde está la soberanía del Estado boliviano? ¿Dónde está el beneficio? Ahora ellos mencionan y dicen, necesitamos que de una vez se aprueben estos contratos para que se genere movimiento económico. Falso, porque en los contratos establecen que el control absoluto técnico, financiero, lo tienen las transnacionales. Y el único rol que cumple es de entregarles materia prima. Y si no entregan materia prima, también tenemos sanciones. O sea, realmente estos contratos no tienen ningún beneficio para el Estado boliviano. Y yo lamento muchísimo que el presidente Arce, entiendo que por su desconocimiento aquí quiera obligar básicamente a la Asamblea a que podamos aprobar estos contratos. Entonces yo en mi condición de parlamentaria de Potosí, por supuesto que me opongo, porque creo que tenemos argumentos sólidos, técnicos y jurídicos para demostrar que no son beneficiosos para el Estado boliviano. Bajo todo esto que ha explicado, diputada, ¿cómo se puede explicar que se quiere entregar con tanta velocidad a rusos y a chinos el litio boliviano? Porque finalmente, fíjese que Arce tiene una gestión que se va a cumplir en noviembre. Ya lo dirá el pueblo boliviano si se queda o no, si se repostula o no, pero prácticamente está entregando en este poco tiempo que tiene de gestión quizá el recurso más importante en este momento del país. Aparte de lo que he mencionado, es esto, que el gobierno de Luis Arce Catacora en sus últimos meses de gestión pretende hipotecar este recurso importante para dejarle un desastre aún mayor económico al próximo gobierno que vaya a hacerse cargo del Estado boliviano. No, yo había denunciado de manera reiterativa, y creo que también en este medio de comunicación, que había reuniones, viajes constantes del hijo del presidente Luis Arce Catacora a reunirse precisamente con esas transnacionales rusas, ¿no? Y qué casualidad ahora que nos estén apresurando a que se pueda firmar estos contratos y que solicitamos nosotros la semana pasada, el día jueves ha sido la sesión de comisión, y el viernes YLB ya está enviando la documentación legalizada en sobre cerrado, ¿no? O sea, me sorprende que para otros temas actúen en menos de 24 horas y para otros temas se tarden años, ¿no? En temas de contaminación no nos entregan la documentación en un año. Y además, ¿por qué? Ahora esta es la pregunta clave también. ¿Por qué estos contratos no han querido ser entregados de manera oportuna ni al comité ni a la comisión? Y se ha tenido que llegar hasta este extremo de solicitar a través de una resolución de comisión que se entregue la documentación, precisamente por esto, porque se han acostumbrado a que los parlamentarios del movimiento al socialismo vayan y levanten la mano sin saber lo que estaban aprobando, ¿no? Evidentemente los contratos son muy densos técnicamente,
Eso, estamos hablando de 300 páginas, ¿no? Pero eso no ha sido para nosotros un problema porque ya lo hemos revisado. Entonces, que nos vengan con esta chicana de que de un día para otro nos entreguen la documentación y por supuesto que de un día para otro no te da el tiempo técnico para poder hacer un análisis técnico y jurídico, ¿no? Pero nosotros ya lo hemos hecho porque hemos tenido que movernos por todas las instancias que hemos podido para conseguir estos contratos de manera extraoficial, lo digo, ¿no? Y por eso es que hemos pedido legalizado, porque queremos corroborar ¿sí? Todo el contenido del contrato que nosotros ya hemos analizado corresponde al que se va a firmar, porque muchas veces incluso en algunos proyectos de ley en la Asamblea hemos tenido el problema de que se ha cambiado la documentación, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas muy delicadas. Este gobierno no puede primero aprobar un contrato en estas condiciones que son totalmente desastrosas, principalmente para el departamento de Potosí, y vuelvo a decir, ¿en qué nos beneficiamos nosotros? ¿De qué proceso de industrialización nos está hablando este señor? ¿No? Porque estamos hablando de construcción de plantas inicialmente. Entonces, ¿de qué proceso de industrialización estamos hablando? ¿No? Yo creo que nos quiere tomar como a tontos verdaderamente a todo el pueblo boliviano y por supuesto que lo vamos a permitir. Ahora nosotros hemos pedido que se investigue a estos nexos del entorno de Luis Arce Catacora, porque creemos que viene por ahí, ¿no? Que seguramente hay acuerdos con el gobierno ruso para obligarle a que antes que se salga, antes que se vaya de gobierno, tienes que dejar sus contratos, porque estos son los acuerdos, porque si no, no se entiende que tenga tanta prisa en querer que se aprueben estos contratos. Y la postura de Potosí, diputada, en su momento se había levantado la voz justamente por esta ley de litio que no avanzó. En este momento, cuando ya los contratos están hechos y como usted dice, se corre el riesgo de que llegue a la Asamblea y levanten la mano sin conocerlos siquiera y se apruebe. Pero ¿cuál es la postura de Potosí en este momento? Mire, particularmente como parlamentarios potosinos, hasta el momento hay un rechazo, ¿no? En el caso del pueblo de Potosí, por supuesto que hay un rechazo contundente, más aún cuando se ha ido explicando el alcance y el contenido de estos contratos, ¿no? No hay ni un solo ciudadano potosino en su sano juicio que diga que se va a aprobar estos contratos. Yo lamento muchísimo la traición vil que estamos sufriendo por parte del gobernador cuando debería estar peleando junto a su pueblo. ¿Por qué digo una traición vil? Porque resulta ahora que avala abrir una oficina para Potosí, quieren callarnos la boca con eso, y lo ha dicho claramente de boca del gerente de ILB, es una oficina de información. Las decisiones de litio y de hielo no se toman en Potosí. Nosotros queremos oficinas, dependencias de ILB que tengan la capacidad de decidir en Potosí. No queremos una secretaría en Potosí. Esto es una vergüenza que vengan con esto y el gobernador se preste a esto, ¿no? Entonces, y por supuesto hay parlamentarios del movimiento al socialismo que salen desde su ignorancia a decir, se tiene que aprobar este contrato porque están perjudicando la industrialización. ¿Qué industrialización, no? ¿De qué industrialización estamos hablando, no? Creo que son la bandera misma de la ignorancia y yo como parlamentaria potosina, yo lo digo, vamos a asumir todas las medidas necesarias para impedir que estos contratos se aprueben. No porque queremos obstaculizar absolutamente nada. Estamos aquí explicando y en cualquier sitio, ¿no? No tengo problema en tener un debate técnico, jurídico, social, ambiental con cualquier miembro de ILB, del ministerio, ¿no? Estamos para eso, para que la gente escuche, para que la gente pueda hacer una interpretación de nuestros argumentos, porque nosotros estamos hablando desde el sentido de la preocupación, de la indignación, ¿no? Entonces creo que no es correcto lo que pretende hacer este gobierno. Diputada, yo le agradezco muchísimo por este tiempo y vamos a estar pendientes a ver cómo avanza este tema. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, muy buenos días.